Bueno, tenemos en el piso a Vanessa Carbone. Gracias, Vanessa. No, gracias a usted. Por venir. Bueno, Vanessa Carbone es conocida, la conocemos todo el mundo. Es conductora de TV, ha sido Compañera modelo, de panelista, compañera de Luis. Gasulla. ¿Cómo anda, Compañera de Vanessa? ¿Tanto tiempo? Muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo le va? Tan serio acá, qué formal. ¿Viste? Me cambiaron acá. Sí, no, porque es el hombre serio. Tenemos Claro, un hombre claro. serio, tenemos un hombre guapo. En otro, que ahora viene, ahora llega, ahora está llegando en un rato. Un hombre joven y buen mozo. No, perdón, pasé por la Y peluquería. tenemos a mirá. Gasulla, que es el hombre inteligente, lindo e inteligente. Te dijeron viejo, Gonza. ¿Eh? Joven y hermoso, Guapo, dijo ella. dije. O sea, vos Guapo, me dijo. Por eso, pero ella le dijo, a él le dijo. No, joven y igual no me hermoso. hago cargo. No me hago Te cargo pegó de una sota, semejante, ¿viste? Ahí de está. semejante Semejante cosa. acusación. Bueno, Vanessa, todos hemos leído... ¿Qué vida, Vanessa? Mamita, las cosas que has tenido que pasar. ¿Qué te llevó a hablar, a contar, a hacerlo público? ¿Cómo fue, si querés contarnos? Bueno, yo hace un tiempo que escribo sobre algunos temas que a mí me interesan en base a las dos carreras que yo estudié en la facultad, abogacía, y ahora, si Dios quiere, me recibo de diplomada en Ciencias de la Criminología y Criminalística, y escribo sobre temas que me interesan. Empecé a ver que había una buena respuesta con la gente, un buen feedback. Y mi marido, fue idea de mi marido en realidad, que me dijo, la realidad es que vos tendrías que hacer algo con esto y contar algunas de las cosas que te pasaron. Tu marido estaba al tanto de todo lo que vos Sí, habías vivido a lo sí. largo de los años. Sí, como cada una de las personas que a mí me conocen, mis amigos, mi familia, conocidos. Para ellos no es ajeno ni extraño cada una de las historias, las conocen. Y bueno, charlando con mi marido le dije, sí, podría ser. Y me pareció que más allá de hablar sobre el tema que a mí me interesaba, estaba bueno hacerlo también desde la experiencia de haberlo vivido. Fue por eso que además de hablar un poco con ese preámbulo que hice, después me extendí y Alicia en el País de los Horrores terminó siendo una especie de carta, confesión también con distintas situaciones, y así nació esa carta. Hay un tema, vos en uno de los Permiso. párrafos hablas de un productor y hablas de... ¿Por qué el tema de cuidar los nombres? ¿Por algo en particular? ¿Te parece que ya pasó el tiempo? No, sí, por una cuestión que, por un lado, sabemos que muchas de las situaciones que suceden prescriben, ya están prescriptas. En el caso del único que no está prescripto es el caso de lo que yo cuento, el primer caso que me sucedió a los 8 o 9 años, que es el del papá de abuso. mi amiguita. El papá Sí. de... Porque El la ley primero de los Piazza casos. Porque la ley Piazza exactamente. impide la Ah, mira. legitimidad de ese delito. Ah. Gracias a Roberto Piazza, que mira. fue el impulsor de la reforma con esta maravillosa ley, que es la ley Piazza. En referencia a lo que le pasó a él, ¿no? Correcto, Claro. que Y la exactamente. imposibilidad de un chiquito de contar, por ahí lo cuenta Claro. 15 años después, estaba prescripto, Que eso entonces no modifica la ley. prescriba Pero, nunca. perdón, porque hay Entonces muchos hoy- que no leyeron Bueno. tu carta. Si podés hacer un breve Sí. resumen Te- televisivo de todo lo que Sí. te pasó, porque la verdad que uno lo lee Una y es locura. increíble, de verdad. Sí. Igual no es tan increíble porque lo releí. sí. Si no me pasó a mí, pero pegó en el palo. o también a hay otro lo una conozco. realidad No, pues es increíble que- que haya pasado todo, bastante- ¿entendés? Que si bastante uno normal igual. si uno se pone como a hacer memoria, viste que uno ha pasado por situaciones que por ahí no ha tenido el registro. Sí. Te respondo primero un poquito antes, si no queda inconcluso. ¿Por qué no dar los nombres? Sí. Porque la primera historia, que es la que cuento, todavía no está prescripta. Prescribe a partir de que vos cumplís la mayoría de edad, 20 años después. Tengo hasta los 41 para hacerlo, todavía no prescribió. Es la única que estoy habilitada a poder realizar la denuncia. El resto de las demás, las acciones están prescriptas. Sabemos que si la víctima no presenta pruebas, es muy difícil, y además por el tiempo ya no tengo... Pero no, es más importante es por válida otras acción. mujeres. Entonces, No, pero ¿sabes lo que le va a no pasar? puedo como, hacerlo. Como con el caso Juan D'Artés. Te No van a tiene poner cómo un probar, abogado, sí, ella no tiene cómo probarlo y Hay termina un siendo caso- ella la que va a Exacto. pagar. Pero y ¿qué pasa después si- colocan un si- abogado y me terminan demandando a mí por injurias. No, Entonces, hay un caso que por vos eso hablás- cuento la situación. Sí. Hay un caso que vos hablás que me parece que ya apareció en todos los medios. En MTV, con el zorrito Bon Quinteiro, apareció una persona, me tocaba la cola, me había dado un chirlo en un invitado, es Roberto Petinato. Y yo, Luis, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres. Entonces, respondiéndote a vos, es una carta. Primero comienzo hablando un poco desde lo que pude haber vivido. Aparte, ¿saben qué? Estoy muy movilizada porque desde esa situación me empezaron a llegar tantos mensajes
de papás, mamás, personas que vivieron esa Haciéndose situación, eco, claro. desde siendo abusados, habiendo sido abusados en su infancia, o como papás preocupados de que le había sucedido a sus hijos, y hasta inclusive cuando vine al canal, no voy a decir el nombre, pero quiero decir, el señor del taxi que me trajo me contó su verdad y que le había sucedido a su señora, a su hija. Entonces como que estoy bastante movilizada, cargada de un montón de testimonios en los que creo que uno puede sanar a otros cuando se sanó también. La Entonces, parte bueno, más terrible de tu carta a mí me parece que es la historia de cuando vas al médico, cuando vas al ginecólogo. El ginecólogo... No, la más terrible es el abuso de el abuso, sí, es cierto. Chiquita. Esa es la más terrible. Pero la historia del Además, son horribles. Por eso le pedía que escribiera un poquito la historia, porque si no, no entendemos. Primero hablé, yo lo que digo, una persona, tomo la idea de mi marido de escribir, empiezo a hablar un poco como profesional a lo mejor, en el que porque pasa esto, a muchos les dicen, no, pero bueno, ¿por qué ahora vas a hablar? Ya está, ya pasó. Y lo que es importante saber es que primero tenemos que aprender a no revictimizar a la víctima. Tal cual. ¿Sí? Y tenemos que saber que la víctima, en definitiva, habla cuando puede, no cuando quiere. ¿Sí? Hay una idea que monopoliza permanentemente el pensamiento, ¿qué es eso? Y que sana cuando lo exterioriza. Pero que los traumas no tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de caducidad. No es que, bueno, listo, ya estaba vencido, no se puede hablar. No, no. Los traumas no tienen fecha de vencimiento. Entonces uno puede hablar cuando puede, no cuando quiere. Y empecé a escribir sobre cada una de las situaciones que me había pasado a mí desde los 8 o 9 años. Y empezaron a aparecer más cosas, y que inclusive cosas que me iba recordando a medida que iba escribiendo. Y uno de los diarios tituló Los 11 casos, y yo no dije, wow, qué fuerte. 11. E inclusive coloqué, y hay algunas cosas que aún todavía me guardo para mí. Vane, ¿y alguno de los protagonistas de los 11 casos te escribió o se sintió aludido y te mandó algún mensaje para, tal vez, che, no cuentes más? No, la realidad que no, pero sí te puedo asegurar que lo hice yo. A medida que en paralelo que iba escribiendo todas estas historias que están en el Face y algunos portales lo replicaron, yo les escribí a ellos. De manera privada. Sí. A los En forma privada, protagonistas sí. de estos casos. En forma privada. Les escribí a cada uno de ellos. ¿Diciendo qué? Lo que tendría que haber dicho en su momento. Lo que me parecían que eran, lo que me parecían que habían hecho mal. Porque en su momento es claro que no lo hice. ¿Y te contestaron? Porque No, hablas de más de un caso. ¿Te han contestado? Porque imagino en esa charla interna, no sé, ¿alguna respuesta hubo del otro lado? No, y sabés que tampoco me interesó, porque no tenía que ver con ellos, sino con mí. Claro. O sea, conmigo. O sea, tenía que ver con lo que vos yo le escribiste pensara. le contestaron. ¿Ninguno? No. No, y de todas maneras, yo después los bloqueé. No quise saber nada porque no tenía que ver con ellos, sino conmigo. Con lo que yo tenía para decirle a ellos. Ellos ya habían hecho y ya habían hablado demasiado. Hay algo que vos decís, Vanessa, que es importante que lo repliquemos. Cuando vos hablas de... Yo me quedé con tu primer caso porque me parece, yo tengo como una cosa así que quiero ir a matar a todos los abusadores menores. Discúlpenme, el Código Penal a la miércoles, son estas cosas. El papá de mi que amigo. vos decís y le hablás a ese varón, Sí. hermano de las nenas que te salvó cuando Sí. lo gritó papá, pero también le decís que si tuvo hijas, que por favor no la dejen con su abuelo, que es el abusador, porque a lo mejor hoy se puede estar replicando esa situación que vos viviste y que seguramente a lo mejor, por lo que vos contás también, tus amiguitas, hijas de este abusador, estarían viviendo. Entonces, si no se corta la cadena, se replica, entonces es bueno contarlo y decirle, no sé los nombres, Sí, porque pero recordarlo, ¿no? Mira, Por favor, los alejen. la carta empezó, yo conté que cuando era chica me crié en Ushuaia, comenzó a los 9 años, me quedé a dormir con 9 años, que era la primera vez que mi mamá me dejaba ir a dormir a un lugar porque fue tremendo, porque aparte fue la primera vez, entonces pobre, mi mamá se sintió reculpable. Eso es algo que yo después se lo conté a mi mamá, como digo. La carta no fue una carta en la que yo necesitaba exteriorizar algún dolor, porque yo ya lo había hablado con mi entorno. ¿Y qué pero pasó ahí sentí cuando esta vez... Advertirles a ellos. Sí, pero sentí que están en esta vez peligro. tenía que hacerlo en forma masiva para ayudar a otros a exteriorizar, a que visibilicen lo que les pasa,
a que no hagan de cuenta que nunca sucedió, que nunca pasó, que lo hagan, que lo puedan visibilizar. ¿Qué es lo que, Y qué es lo ahí, que pasó ese día, Vane? ¿Vos te quedaste a dormir en la casa de los chicos, de tu me amiga? lleva, sí, me lleva la mamá de los chicos con una amiga, me llevan a dormir a la casa de ellos porque eran, o sea, las familias eran como amigas y vivían a 2 casas en un Intebu 14 en Ushuaia, vivían a 2 casas. Entonces la mamá me pasa a buscar con otra amiga, me quedo a dormir, ellas tenían, eran 2 hermanitas y los varones. Y bueno, yo me quedé a dormir, a la noche estábamos viendo todos televisión. La madre no estaba ahí, estaba el padre y los hijos. Y dice, bueno, ya es tarde, tienen que ir todos a dormir, pero la invitada se puede quedar, Vanessa se puede quedar. Y se fueron a dormir los demás. Yo me quedé viendo televisión. En un momento me levanto. ¿Te quedaste sola con el papá de tus amigos? Sí, digo? me quedé sola con el papá, con el adulto. Responsable. A quien te padres. habían dejado el cuidado. Y los nenes se fueron a dormir. Yo me levanté, fui al baño, perdón, fui a la cocina. Recordemos que estaba viendo televisión. Voy a la cocina a buscar jugo, abro la heladera. Y en ese interín veo que entra el padre de los chicos, cierra la puerta de la cocina, me levanta en upa, me besa en la boca, que es lo que yo digo, no fue un beso, no fue un pico, no fue un beso seco. Me besó como si yo fuera un adulto con 8 o 9 años. Y algo que no coloqué en la carta porque yo me había olvidado, que al mismo momento, luego o antes de darme un beso, me decía, qué linda que sos. Qué degenerado. Esa secuencia que no sé cuánto habrá sido, escucho que de afuera dicen papá, era uno de los varones. Entonces a ese grito de papá, este señor me baja al piso, porque yo imagínate con 8 o 9 años me tenía de la upa. Claro, sí, te tenía que levantar sí o sí para estar a la altura de él. Me baja al suelo, abre la puerta y sale. Y nunca te dijo, no digas nada, esto no pasó, queda entre nosotros, no te amenazó. No tuvo tiempo, No, porque tiempo. el varón automáticamente, el hijo grita papá. Y yo en esa carta le reivindicás, puse, lo le reivindicás. digo, porque claro, después cuando te pones a pensar, y más estudiando después la carrera que yo hice, que tiene que ver mucho también con esto, si él no hubiera aparecido en ese momento, en esa escalera, gritando papá, el padre no hubiera abierto la puerta, no me hubiera soltado y no sé qué podría haber pasado. Claro. Entonces, en esa carta yo le pongo, gracias por aparecer porque me salvaste y tu papá no pudo ir más allá de lo que quizás hubiera querido. Y a la vez le digo, y pensé, digo, no apareciste de casualidad. Porque también yo recordaba, digo, las hermanas de él y ellos, en esa casa tenían un despertar sexual temprano. Y eran chicos de, las nenas 8 o 9 años como yo, ellos quizás entre 10 y 12, más no. Y era recurrente las cosas que yo cuento que me querían enseñar sobre el sexo, en un despertar sexual muy temprano que no es habitual y normal, que son Decís que eso venía de parte del típicos padre. signos Claro, de de abuso abuso. sexual, de que un llamador claro y marcador claro que en esa casa algo estaba sucediendo. ¿Y cuando le contaste a tu mamá? Cuando le conté a mi mamá, le conté como a los 15 años. Ah. Y recién a los 15. Lo pudimos hablar bien. ¿Vos volviste a ir a la casa de los chicos? No, ¿O nunca más quisiste ir volví. nunca más? ¿Tu mamá nunca más te preguntó no. por qué no? Bueno, por ahí. Mi mamá claramente me decía que ella como no sabía qué hacer con esa situación porque yo le conté a los 15. Después recordemos también que hay cuestiones generacionales, que en ese momento había cosas que no se hablaban. Es Eso verdad, es un poco perdón, como la Vanessa, violencia eso de género, está ¿viste? bien, Vanessa, pero Sí, vos claro. contás tu relato en primera persona, te pasó a los 8, de los 8 hasta que tuviste el doble de edad, que lo pudiste hablar con tu hija. ¿Qué te pasó? Eso Claro. pensaba yo. ¿Qué pasó? ¿A vos qué ¿Por mi sentiste? cabeza? Claro, Sí, no por tu cabeza, ser, por tu cuerpo. cabeza, no sé, el asco, las ganas de hablarlo con alguien, no poder hacerlo, no animarte hasta que tuviste 15. Lloraba, estabas con bronca. Es que cuando uno es niño, hay muchas cosas que no toma conciencia. Los niños saben que algo está mal, Pero no pero saben no qué. saben Claro. qué, ni saben quizás a lo mejor cómo explicarlo. Claro, pues no tienen la Entonces a dimensión. veces algunas cosas forman parte como un juego, una aventura, porque no saben. Entonces a mí nada, era inconsciente completamente y ajena de lo que sucedía porque no entendía.
Quedó Porque guardadito en algún lugar. Claro, No, tuvo la suerte de inclusive- que no fue un poco más allá, Claro, digo, ¿no? por la aparición del amigo de ella. Pero a las hijas por ahí sí. Y quizás sí tienen nietos y Sí. nunca hablaron y se replica que es importante el mensaje que le da a esa familia, que seguramente esa familia lo recepcionó y estará haciendo su catarsis como puede, que saquen a los nietos o a los, si hay nenes chiquitos, de ese depredador hasta que se resuelva como se resuelva, ojalá vaya preso, pero mientras tanto me parece que el mensaje es ese, ¿viste? Que hay nenes, si hay nenes chiquitos o si esas nenas y esos varones, que ese varón que la salvó a Vanessa, tuvieron hijos, hoy están en edad de la edad de Vanessa quizás, y por ahí están viviendo lo mismo. Entonces, por favor, que estén atentos. Por eso también me dirigí a él, porque yo creo que el padre fue más allá con sus hijos, por este marcador llamativo de despertar sexual de ellos. Entonces les pedí que si tenían hijos, no dejen a sus hijos con su padre. Con el abuelo, sí. Con ¿Vos el- tenés, claro, vos tenés con el modo abuelo, de, que no de lo hagan. llegar a ellos, de saber quiénes eran? ¿Tenés modo de saber el nombre de ese tipo? ¿Lo sabés? Sí, sé su apellido, no sé su nombre de pila, pero bueno, viste, yo sé que la carta va a llegar a ellos y ojalá que algo pueda suceder, quiero decir. ¿No crees que es importante hacer la denuncia, Vane? Siempre es importante hacer la denuncia. Digo, teniendo Siempre vos es el importante acceso, hacer- ¿no? siempre es de importante que este hacer la tipo denuncia. tiene otros chicos, Claro. que seguramente esos chicos que ya son grandes, que tienen la edad tuya, que han tenido hijos, digo, ¿no te parece importante? Yo soy cada mamá, uno hace lo que imagínate, puede. yo digo. soy mamá recientemente, hace 5 meses, tengo una beba de 5 meses y también tuvo que ver mucho esto, desde el Hay del algo ahí momento que- exacto en el sí. que quedé embarazada y sabía que era mujer, me cambió la cabeza de una manera tal en la que yo sé que mi hija no se va a quedar a dormir en ningún lugar. ¿Y cuáles Por son los ejemplo. casos que tuviste? Pero perdóname, eso es Pará, meter a pero todos eso es dentro un de la tema, misma ¿eh? bolsa. Lo que está, Pero digo, como padre- Bueno, pero es como pero es desde puede la experiencia. pasarlo Sí. también, claro, es como puede. Que yo hablo ahí experiencia. desde la experiencia. Y uno, claramente, que es lo que yo le decía a mi mamá, uno como padre no puede estar las 24 Claro, horas del día con porque el hijo, además no lo puede dejar lamentablemente. nunca en ningún Tienen que hacer lado. una vida normal Claro. dentro de todo, porque en Claro, algún momento por eso, tienen que ir al pero- colegio, tienen que ir al jardín, tienen que salir en algún Que no es momento. la solución que no pueda ir a Claro, dormir a una exacto. pijamada con los Pero- amigos. No, pues En uno no ese caso- uno no los puede transitar con el miedo, Obvio. con el miedo que Porque uno si no, carga, no lo puede pasar claro, a si no, los quien hijos. fue abusado por un docente no va a mandar a sus chicos al colegio. Cada caso es particular. Y yo, por ejemplo, en mi caso, desde la experiencia, sé que mi hija no se va a quedar a dormir en ningún lugar. Sé que más allá de eso, que no es algo que tampoco le va a modificar la vida, pero quiero decir, el resto de las cosas voy a hacer que transite de una manera normal, de ir al jardín, al colegio, a fiestas, Claro. claramente. Bueno, pero Porque fíjate la uno como secuela que padre te no quedó, puede- no puede mirá la estar las secuela que te quedó 24 desde los 8 años, claro. mirá cómo Sí, surge. sí, por eso te destruye. No La sé si locura. querés que digamos tu edad, pero mirá cómo surge después de mucho Cumplo tiempo. 40 ahora el Bueno, 27. desde los 8 a los 40 años, fíjate cómo de alguna manera te afectó, porque decís, bueno, Sí, de claro. chico Sí, uno lo claro, toma como un juego. obvio. A largo plazo, mirá lo que estás pensando ahora, ¿no? Sí, es que sí. Por eso es que yo digo, las víctimas de diferentes situaciones, como el abuso, como la violación, y es importante diferenciar el abuso de la violación, muy hondos son estas situaciones como uno las vive muy profundo, y están en la cabeza de uno este tipo de trances que te acompañan toda la vida, porque monopolizan tu pensamiento hasta que los exteriorizas. Por suerte, yo lo pude hablar con Y mis en una amigos, con mi soledad familia. absoluta, ¿no? Porque de los Tardás 8 a los años. 15, qué Yo soledad. yo lo pude exteriorizar. Y hoy dije, "Ay, quiero que vaya más allá de esto". Así que le agradezco a cada uno de las personas que se tomaron el tiempo de leer, porque la verdad es que, aparte, Alicia en el País de los Horrores es extenso. Y se tomaron el tiempo de leer, de responder y de contarme cada una de sus historias, y ojalá los ayude, porque es lo que me decían muchos. Gracias por abrirme los ojos y la cabeza. Entonces, ojalá pueda ayudar a ¿Y alguien. cuáles son las situaciones de abuso que viviste dentro de los medios, trabajando en el medio artístico? Los relato también ahí. Varios. Contanos alguno, por ejemplo. Em, el más duro. El del director de cine, por ejemplo, ¿es común que ustedes, las mujeres en el ambiente mediático, te ofrecen un papel, por ejemplo, un protagónico, un secundario, y después viene la propuesta que
que acompaña a esa propuesta laboral? La Que, por indecente. ejemplo, necesito una novia, quiero trabajar y divertirme, pasarla bien en Panamá, además de filmar la película. No puedo, a ver, no voy a generalizar, por supuesto, ¿no es cierto? Porque esto no tiene que ver con una cuestión de género, sino de personalidad, ¿sí? Las personas que van más allá, nosotros pensamos todos con lógica porque dentro de todo tenemos una estructura de personalidad con parámetros normales. Las personas que son abusadores, que son violadores, tienen una estructura de personalidad completamente distinta y operan distinta a su cabeza a nosotros. No lo podemos ver con lógica como decir, no, pero ¿cómo puede hacer eso? No, claramente no lo pienses desde ahí porque no es una persona que piense y razona como vos. En este caso no siempre sucede. Acoso laboral, yo conté en esta carta no solo un abuso sexual de una menor de 8 años, sino conté casos de violencia de género, acoso laboral. Abuso de poder. Exactamente, entonces no es todo el mundo. Me sucedió en ese momento. Pero contanos un poco qué fue lo que pasó para la gente que no leyó la carta. A ver, un caso. Me tocaron la cola, y por ahí no dije nada, no decía nada, te quedas como paralizado, como no entendiendo qué es lo que sucede. Que no te lo esperás. No, claro, viste, porque yo una de las historias que conté es sobre una persona que decía, no, bueno, ustedes porque nos dicen no muy tarde. Y la realidad es que yo ni siquiera tuve tiempo de decir que no, porque lo hizo en contra de mi voluntad. Y quizás no entienden lo que es el significado de víctima involuntaria. O sea, que no te sorprendió. No fue con consentimiento. ¿Eso fue en el cine, en el teatro, en la tele, en dónde? Eso fue en el 2006 cuando trabajaba en MTV. Con uno de los invitados que tuvimos. Con el Zorrito. Con uno de los invitados que tuvimos. Me tocó. Es alguien que ya tiene otros casos de denuncia. Sí, por eso. Sí, por eso Bueno, acaba de decir que quien dice no muy tarde. Ese es uno de los casos. En otro de los casos que también cuento y con el conductor que vos hablas de radio y de tele. Digo, ¿vos no sentís que si vos decís el nombre, a lo mejor hay un montón de mujeres que podemos salir a decir a mí también, a mí también, a mí también, a mí también, y que sea condenado por lo menos socialmente? Digo, ¿no te parece importante abrir una puerta? Es lo que puede pasar porque se puede replicar, porque actúa como en cadena. Sí. ¿Sigue trabajando este tipo actualmente en los medios? Todos ellos siguen trabajando en los mismos lugares. ¿Y conoces otras mujeres a las que les haya pasado lo mismo con estas personas puntualmente? Personalmente yo no, pero sé que hay casos que sí. Claro. Sí, pero es lo que yo te decía antes. Si la víctima, lo que le pasó a Calu, que decía Amalia, no presenta pruebas y la acción prescribe, encima vos como víctima, luego de haber pasado la situación que pasás, los habilitás a ellos porque en este sentido la ley no te acompaña, porque la acción está prescrita, entonces no podés denunciar. Igual muchas veces no es delito. Yo lo que quiero que quede claro también, seguramente vos lo sabrás, vos sos una colega, es que el acoso no es delito. No, una el cosa acoso, es el acoso, el abuso de poder, es perder el laburo porque alguien te tiró los perros y vos le dijiste que no y se volvió insistente. Perdóname, Pero déjame terminar la idea porque si no, no te tocó, no te apuró, no cometió ningún delito, ni amenaza, ni abuso, ni lesión, ni nada. Pero eso no es acoso. O sea, si yo digo, mira, me gustaría salir con vos, la verdad es que me parece re lindo. Yo te digo, eso no es acoso. No, déjame terminar. Pará, déjeme un cachito, Lío. Si vos me decís es una vez, yo te digo, no, ¿sabés qué? Te agradezco un montón, pero la verdad que no. Y mañana me decís, ¿qué haces, Nerita? ¿Cómo andás? ¿Cómo están tus pibas? Todo bien. Ahora, si vos mañana venís y me decís, che, nena, y después vos vos estás por sobre mí. O sea, vos podés decidir sobre mi trabajo. No es que somos compañeros. Hay una relación de poder. La desigualdad. ¿Entendés? Ese es lo que determina el acoso, que no es delito. Que es lo que le pasó a Harvey Weinstein o a Kevin Spacey, porque Harvey tiene algunas cuestiones delictuales. Pero a Kevin Spacey, los chicos que denunciaron a Kevin Spacey por acosador no presentaron denuncia penal porque no configuró delito rozarle la pierna reiteradamente, no es un delito tocarle la rodilla a un pibe reiteradamente, ni siquiera era una cuestión prescripta, no era delito. Ahora, ¿qué dijo Netflix? Con una autonomía decisional como podría tener Adrián Suárez. Me resta este muchacho. Yo le creo a las víctimas por más que no presenten prueba ni hagan denuncia penal. Claro. Es una decisión personal. Claro. Cuando hay abuso, cuando hay lesión, cuando hay amenaza, cuando hay toqueteo en los genitales, eso sí configura delito. Pero el acoso, la insistencia de alguien que está por sobre
Claro, Ahora, claro, pero vos decís el nombre y después te comes el juicio vos, por Claro. injuria. ¿Qué es lo que en Calumnia. este caso puntual, digamos, este tipo, Sí, de este sí, productor y conductor Sí. de radio y tele, vos corría en riesgo tu parte laboral, digamos, él te dijo de hacer algo a cambio de un puesto de trabajo, una coconducción, digamos, él estaba La situación del auto. Sí. Bueno, para los que no leyeron la carta les voy a contar porque si no, no se va a entender. En un momento, cuando era más chica, trabajé como modelo y además organizaba ciertos desfiles. Y para un boliche en la costa, en Pinamar, yo desfilaba y esta persona era la encargada de grabar los desfiles, promocionarlos para la disco y trabaja actualmente igual también en un canal de cable muy importante. Entonces, bueno, nos presentan. Fulanito se va a hacer cargo de Sí, grabar los típico. desfiles, Vanessa, bueno, perfecto. ¿Un productor estás hablando? Un conductor. conductor. Un conductor. Conductor de televisión y radio. Que hoy está vigente, que lo podemos ver y oír todos los días. Desconozco si todos los días o no lo ¿Fue sé. cantante Pero también? está laburando. ¿Tuvo una hoy. banda? No sabría decirte. En un momento coincidimos en un evento, yo estaba con una amiga, se acerca, me dice, yo voy para el desfile ahora, así que si quieren las alcanzo en el auto, íbamos todos en la misma dirección. Mi amiga y yo nos subimos al auto de él, fuimos al lugar, y ahí es donde yo relato, bueno, que estaba alcoholizado, que empezó a ponerse cargoso, irrespetuoso, que cuando llegamos cerca del lugar, las puertas del auto estaban trabadas, no nos abrían las puertas del auto, no nos dejaba bajar, éramos dos mujeres, estábamos ya nerviosas. Y yo la verdad me sentí muy culpable por mi amiga porque dije, está en este lío por mi culpa, le digo a la persona, déjala bajar a ella del auto. Yo me quedo como, viste, Qué loco. porque Sí, me sentí la culpable. posición que uno la posición que toma la mujer es muy loca. No sé cuánto habrá demorado esta situación, la deja bajar, me quedo yo y en ese momento intentó sobrepasarse. Se había abierto mi pantalón, inclusive, que en esa carta no lo cuento. Lo trataba de sacar de encima. Te empezó una lucha corporal, ¿sí? Le seguía diciendo que no me Bueno, interesaba, eso es un que no intento de quería saber. violación. Las puertas del auto estaban trabadas. No, le pedí que me dejara bajar, no me dejaba bajar, no sacaba la traba del auto. Intenté por todos los medios que me dejara bajar hasta que, bueno, en algún momento lo logré, bajé. Él me hizo jurar que claramente después lo iba a ver. Yo ahí nuevamente, como para tratar de ver si se podía concluir esa situación que quedaba inconclusa ahí. Yo como sí, lo único que quería escuchar a la puerta del auto destrabarse y salir. Bajé, y esto te respondo a la pregunta corto, al dueño del boliche le dije que lo quería denunciar. Le dije, quiero denunciar a esta persona, me pidió que no lo haga. Por favor, no lo hagas porque le pagué mucha plata Se lo terminaron el negocio a él. para promocionar al lugar. Entonces no quiero tener problemas ni con él, ni con el boliche, ni con el canal. Y bueno, yo no hice la denuncia, ni me acordé más del tema hasta hoy. Así que Sí. así un poquito fue. Bueno, Vanessa, gracias. No, Gracias, por favor, haber gracias a venido. ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Ojalá- ustedes por la invitación, porque aparte me habían invitado otra vez y No, soy mamá hace muy poquito, entonces estoy tratando de combinar con un todo. bebé de 5 Disculpen. meses, mi amor. Que sea la última vez. No, así y que ojalá, gracias a no ustedes. sé, digo que es tan personal, pero ojalá que en algún momento puedas, porque a lo mejor se abre una puerta, a lo mejor es importante. Pues sí, de dar los nombres. Sí, sí, o por lo menos insinuarlo, Claro. ¿viste? Como, porque nos a lo demos mejor hay un cuenta de quién montón de hablas. mujeres que están esperando que Sí, una que no dé el se primer repita. paso, ¿viste? Yo creo que Para que otros no probable. caigan, ¿no? Sí, sí. Y si Así no- que bueno, chicos, muchísimas gracias a usted y a Gracias. toda la gente también que me escribió. Gracias. Gracias, Por gracias, favor. gracias Vanessa por haber venido.